Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Bienvenidos todos a una nueva edición de Las 9 noches. Víctor Villarreal Velasco de este lado. Y de este lado del micrófono los saluda Omega Lindo y tenemos a una invitada especial. Hola, soy Imelda Quesada y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Sí, de nuevo con nosotros porque ya había estado en otra ocasión en el programa de películas raras que nos gustan. El programa del día de hoy es correspondiente al domingo 3 de abril y pues el tema de hoy es la muerte. Sí, bueno, tomando en cuenta que Imelda es una experta en el tema, la verdad aunque diga ahorita que no, lo es. Porque ella recuerda honoris que causa de doctorado. Su tesis de licenciatura iba a ser sobre temas relacionados con la muerte. Y estuve investigando bastante y créanme que es una de las personas que conoce más maneras de morir o de matar. Y de matar, no, de matar fue Elías que ya nos enseñó, que nos ha enseñado a matar con un clip. No, pero bueno, Imelda ha hablado sobre varias de estas cosas. Sí, es una eminencia de la muerte. Sí, es el avatar de la muerte aquí presente. El avatar de la muerte. Estamos pensando emérita de la... Estamos pensando hablar acerca de la muerte en general. Y entre esas cosas, pues trajimos a Imelda. Inaugura el tema, a ver, querías hablar justamente sobre esta idea rara que nos habías mencionado sobre el país de la muerte. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, sobre el país de la muerte sería un tema que engloba todas esas creencias que tenían las culturas antiguas sobre cómo era el paraíso o lo que le llamamos el infierno o el más allá. Como saben, antes o antiguamente no existía lo que es el paraíso. Este se fue construyendo a través de los siglos. ¿Sí? La concepción del paraíso moderno. Hasta llegar a lo que es el paraíso que conocemos nosotros en la religión católica o cristiana o judeocristiana o cualquier religión, ¿no? Porque cada religión tiene su modo o cosmogonía o su propia interpretación sobre los paraísos. Sí, antes no había... Oye, hablando de la muerte, estamos teniendo una aparición en este momento. En la calle. ¿A quién van a llamar? A los cazafantasmas mujeres. No, todavía no, porque no ha salido la película. Bueno, antes no existía esta idea de paraíso, mencionas, pero sí se creía en un mundo más allá, ¿verdad? Una vez el pass away, el paso a la otra vida. Exacto, es como los mesopotámicos creían, por ejemplo, en tener una vida dichosa en tierra, o sea, en tierra firme. Creían que uno tenía que disfrutar su vida, gozar, vivir al máximo, porque no creían que existiera un más allá. O sea, sí creían que existía un tipo infierno o un tipo lugar donde todas las almas iban, ya sean justos o pecadores o personas malas, y todos vivían hacinados en un lugar oscuro, pero no había castigo ni premio de ninguna manera. Así es que pues querían aprovechar toda su vida aquí. Era como el lugar de la muerte, ¿no? Y de hecho los judíos antiguos tenían un lugar similar, porque ya ves que pues de allá viene también, los semitas vienen de allá también, de esa parte del norte del Golfo, del Golfo Pérsico. También ellos tenían un lugar llamado Sheol, el Sheol, que era también una especie de lugar de los muertos, pero no es ni infierno, ni cielo, ni nada de eso. Exacto, porque los judíos consideraban paganas estos tipos de rituales fúnebres. Ellos consideraban que los griegos y los egipcios y todas esas culturas eran paganas y no empataban con esas creencias. En realidad lo que ellos tenían eran rituales funerarios en sí, no tenían una creencia total sobre eso. Por eso lo que dice Víctor Villarreal, algo interesante de esta cultura, hablando de los judíos, es que ellos creían que cuando fallecía alguien, tenían que hacer un vaciado de las aguas de la casa. ¿Por qué? Porque creían que el ángel de la muerte, al pasar a los contenedores de agua de la casa, mojaba su espada en cada uno de los contenedores del agua. Entonces tenían que hacer ese vaciado para limpiar la casa. Es la idea más o menos de que siempre les ha pasado. Yo aquí en la colonia donde vivo, general sí pasó de que muere alguien y que
a unas 3 casas, se muere después como a las 2 al mes. Es esa idea, ¿no? De que el ángel de la muerte está cerca, de que la muerte está cerca. Sí. Está visitando. O también una idea parecida a la de, ¿se acuerdan en el filo del agua que decían de los perros? Cuando ladran los perros es que la muerte está cerca, sí. ¿Verdad? También se va a morir alguien. Exacto. Y que generalmente en nuestra cultura se cree que van a morir 3 personas. Ajá, 3. ¿No? Cuando el tecolote canta, el indio 3, ¿no? Muere. Otra creencia judía. Una vez tuvo todos el tecolote y se murieron como 5 familias. Víctor. No, pero sí es cierto, sí pasa eso de que alguien muere y pues sí, por alguna razón enseguida va muriendo otro. Aquí fue muy curioso porque se murió la vecina, se murió el de la esquina hacia la derecha y como unas 6 calles hacia la izquierda enfrente. Era como un triangulito raro. Y pues sí, eso pasó aquí en esta colonia. Y creo que es normal, ¿no? Porque con las personas que he hablado más o menos del tema de la muerte, generalmente repiten este patrón de que, pues sí, como tú dices, la muerte está cerca. Eso. ¿Y por qué el ángel de la muerte tiene una espada? ¿Qué no se supone que es más bien el beso de la muerte? He visto en varias interpretaciones más modernas que el ángel de la muerte es benigno y que le da un beso en la frente a la persona que ya debe de pasar al otro lado. Esta idea, me dices, ¿de qué cultura era? Es la del Padrino, de la siciliana. De la cultura hebrea, perdón. En la cultura hebrea, bueno, los hebreos se les entiende un poco, sí es cierto, sí. La idea. Y otra cosa también sobre esa cultura es que lo que eran los judíos españoles colocaban en la boca de los difuntos o en su mano una moneda o una pieza de oro o plata. Y esto lo vemos también en los griegos, ¿no? Que eso hacían para que pagaran a Carionte su entrada al infierno, ¿no? O al... También algunos inframundo. Los egipcios. Que también la ponen algunos en los ojos. Ajá. El óvulo, de la ¿no? lengua. O debajo el óvulo. Ajá. Sí, que era para pagarle a Caronte, que era una de los primeros filtros, y la otra llegar para el juicio. Les digo una cosa curiosa. ¿Qué? El ángel de la muerte se llama Israel, como el gato o Israel. Iba a decir como el gato de Israel. Es Israel, perdón. Israel como el pueblo. O es Israel no me acuerdo si es Israel o Israel. Bueno, esas se las debemos para un ratito. Sí, esas las dejaremos de trivia. Bueno, también tenemos una cultura interesante, lo que mencionaba hace rato de los mesopotámicos. En Mesopotamia sabemos que se fraguó mucho la idea sobre la reflexión o la meditación sobre la muerte. Sobre todo conocemos el mito de Gilgamesh, o más bien la epopeya de Gilgamesh, donde se habla sobre un héroe que tiene angustia sobre la muerte y sobre su paso al inframundo y cómo quiere llegar a ser inmortal. Habla sobre muchas temáticas sobre la muerte. Quiere salvar a su amigo y la única manera de poder hacerle un tributo a su amigo es Enkidu. Sí, como le dice Víctor. La única manera de hacerle un tributo a su amigo fallecido es hacerle unos funerales donde tira la casa por la ventana, ¿no? Unos funerales inolvidables. Levanta una estatua en su nombre, en su honor. Ajá, ¿Y qué más hace por él? Hace otra cosita. Bueno, él tiene una confrontación. Bueno, eso sí es cuando ya va a buscarlo con unos hombres escorpión, que es la primera vez que yo escuché sobre un escorpión. Creo que es la primera interpretación de hombres escorpión porque como es la primera epopeya de la historia, entonces es una cosa muy curiosa. También hay un árbol de la vida y una planta de la vida eterna que sale Noé, que se llama un Balpilmic o algo así. Una Pishtim, algo así, exactamente, porque hay un primer diluvio, exactamente, un previo diluvio al bíblico. Tiene muchas cosas muy curiosas y una vez estuvimos platicando sobre los dioses y dijimos eso de Gilgamesh, que de lo de la vida eterna, que decíamos que los dioses tienen 2 características: tener el conocimiento y tener la inmortalidad. Y él ya tenía el conocimiento, nomás le faltaba la inmortalidad. Sí, bueno, justamente es una de las es la primera epopeya. Ya tiene 4.000 años antes de 4.500 años. ¿Tiene 4.500 años o fue 4.500 antes de Cristo? No es cierto, 3.300 años antes de Cristo es la epopeya. Ajá, o sea, sí tiene sus buena cantidad de tiempo y desde ahí se están viendo muchos de los mitos urbanos, mitos tradicionales, mitos folclóricos, por así decirlo, acerca de la muerte, porque sí hay muchas cosas. Por ejemplo, ahorita me voy a salir del tema y voy a mencionar una de las series de televisión que estoy viendo, que es Supergirl. Me encantó un rito fúnebre de los kryptonianos, que es que los que vencen, los que matan a alguien, tienden a hacer la celebración fúnebre en honor al difunto. Eso me hace muy curioso,
porque también es la idea de honrar al caído, porque sigue estando ahí, es la idea del fantasma, ¿no? El que está todavía presente entre nosotros. Hay algo también interesante en la cultura mesopotámica, volviendo al tema, perdón, es sobre que los mesopotámicos, aunque no creían que existiera un paraíso, una recompensa para los guerreros o para la gente buena, o un castigo para la gente mala, ellos creían que las personas que eran insepultas o las personas que no tenían un bien morir, la pasaban peor en el más allá. Y comían hasta de excrementos, hasta sangre con pus, etcétera, ¿no? O sea, les tocaba lo peor. Menos mal. Vivían muy mal. Y ya los otros, pues el resto sí que tenían un funeral decente, pues sí podía vivir dentro de lo que cabe decentemente. ¿Cómo serán los funerales indecentes? Decente podría ser. Bueno, editen eso. No. Por cierto, sí es Azrael el ángel de la muerte. Sí, bueno, hay muchas celebraciones extrañas en torno a la muerte. Como los vikingos, ¿verdad? Que los queman en una baja. Los vikingos. Pero, por ejemplo, me estoy pensando en la cuestión de los grupos, algo más moderno, los serbios, que tienen ese tipo de música. Si recuerdas la película de Underground, la donde viven, que la hablamos justamente contigo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Es música de bodas y funerales. Ese mismo tono vivaracho, alegre, para que bailes y saltes y convoques la lluvia casi. Es música de bodas y de funerales, o sea, la unión y la separación por excelencia, que cada uno tiene su propio ritual. Ese es sería un ritual indecente, Víctor. Sería un ritual indecente. Ok, ¿con qué seguimos? No sé si quieran seguir hablando un poquito más de los egipcios o de lo de la ciudad de la muerte. La necrópolis. Es que también, bueno, Ciudad de la Muerte también hay, por ejemplo, me acuerdo que en Dante, con Dante en la Divina Comedia, hablaban de ciudades en el infierno, como la de Dite, que es una ciudad infernal. Pero a mí se me hacía horrible y curioso a la vez que hubiera una ciudad dentro del infierno. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay una ciudad ahí? Pues, ¿y quién vive ahí? Es muy clásico que las culturas antiguas, que naciera eso de las culturas antiguas, porque creían ellos que cuando tú morías, generalmente es una continuación de la vida. En muchas culturas lo creen, los africanos, los egipcios, incluso los incas. Muchas culturas creían que cuando tú morías continuabas con tu vida tal cual como la dejaste aquí, continuabas allá. Y todo era al contrario, o todo era distinto. Tienes la maldición de seguir con la tradición familiar y con tu mismo, o sea, si tus papás eran carpinteros, tú eres carpintero. Si tú te moriste siendo carpintero, en el más allá continuarás siendo carpintero. ¿Y quién era lo que me habías contado el otro día de que había una ciudad subterránea como tipo necrópolis donde ponían los muertos en la posición en la que estaban en vida? Sí, estoy ahorita tratando justamente de acordarme. Es en Ciudades Invisibles de Italo Calvino, pero no me acuerdo. Ahorita te lo voy a buscar en el libro. Mientras tanto, un comercial. No, es una ciudad. Dime. Bueno, de hecho, en Japón creían que los muertos se contemplaban a los vivos del otro lado de la orilla de un río. Por ejemplo, los muertos veían de un lado que a los vivos, de un lado del río, y los vivos veían del otro lado a los muertos. Y los muertos creían que estaban vivos. Qué curioso. Siempre es como que los ríos se relacionen tanto, ¿verdad? Con la muerte. El río Nilo. Está el río Nilo. Se creía que el libro de la muerte habla acerca de que se los lleva por el río Nilo. Está el río Ganges, donde ponen a sus muertos para que floten. El río Leteo también, donde olvidan las Exacto. Y el río Queronte. El río que cruzan los griegos para poder... El río Queronte. El río Atemajac. Ese está muerto. No, ahí no puede vivir nada. No, pero es que el río tiene la idea del flujo vital, de el pasar de un lugar a otro. Acuérdate que es el transmisor universal, ¿no? Sí, el agua es un pasaje. Que es cambio, y también es cambio constante. Es cambio, sí. No es radical para purificar como el fuego, no es la tierra que está estática y siempre te va a solventar. Pues el cielo tiene 4 ríos, el paraíso, perdón. Es Gijón, Gizón, Ganges, Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates son los mismos que están. Sí, son los mismos que están torneando al paraíso se localiza directamente en la zona de Mesopotamia. Sí. Porque ahí empezaron el paraíso, te refieres al paraíso terrenal, al Edén. Ajá, el paraíso terrenal. No, yo pensé que el paraíso allá arriba. No, el paraíso terrenal es Éufrates, Tigris, Gijón y Gijón. Sí, entonces sí.
En Bolivia también creían en eso, creían que había un mundo paralelo al nuestro, pero obviamente el mundo paralelo era el de los muertos y que todo era al revés, que estaba debajo de nosotros y que los árboles crecían a la inversa, pues. Qué curioso, mira, esto se relaciona más o menos con lo que trata de hacer Italo Calvino en esta, se llama Ciudad de los Muertos, pero no recuerdo si es la Ciudad de los Muertos 2 o Ciudad de los Muertos 3. Tendrían que leer esa novela, está muy muy chida. Bueno, te ves películas con eso, ya ves la tercera parte. No, pero los japoneses, ahorita que los estás mencionando, sí es cierto que tenían la idea del reflejo a través del río, por eso en Japón surge mucho la idea del espejo, que todos, ¿verdad? No, más que Amaterasu, todos han visto ese clásico video en YouTube de la niña oriental japonesita que se está peinando, gira la cabeza y el reflejo la voltea a ver. Sí. Todos hemos visto ese videíto. Yo vi ese video. Todos hemos visto ese videíto. Es porque en Japón tienen una concepción muy curiosa acerca del reflejo, la reflexión acerca de la muerte. Lo vi en mi casa. ¿La niña la viste en tu casa? No, digo el video. Ah, ok. Incluso yo leí en algún lado que, creo que en un libro de Pensar en la Muerte, se llamaba así, donde afirmaba el antropólogo Yankelevich, creo que se llama, que decía que es más fácil para nosotros reflexionar y meditar y concebir la idea de la muerte, obviamente viendo la muerte del otro, porque pues no puedes concebir la tuya propia, ¿no? La otredad. Entonces tiene que ver mucho esto, la otredad, para poder asimilar toda esa idea de la muerte, porque obviamente no puedes pensar en la tuya, ¿no? O sí puedes pensar en la tuya, pero no con esa meditación, esa reflexión. Es como la imagen esa de... Me dio mucho miedo porque se ve... Y por eso hay literatura. Su rostro se descompone así horrible en el espejo. Y por eso en la literatura siempre hay un otro, donde que el otro siempre tiene que morir. Por eso hay como un doppelganger. Que el doppelganger también tiene la curiosidad de que cuando lo ves, en realidad es la criatura que viene ya para matarte. Y está también la creencia del doppelganger como un demonio, que cuando lo estás viendo cerca de ti, que la misma figura, es porque está buscando apropiarse de tu vida, de morir tú, y que ese demonio tenga una participación terrena. Y eso pasa curiosamente eso pasa en la epopeya de Gilgamesh, que tiene un doble que es Enkidu y que el cual debe de morir, ¿no? Y es la representación de la propia muerte de Gilgamesh. Yo por eso me tengo más cuidado de los espejos. los cubres en la noche, ¿no? Por lo de las niñas, No voy a encontrar los datos que tenía aquí sobre Italo Calvino, pero sí es Ciudad de la Muerte. Deben de leer ese libro, está muy, muy bueno. Hay algo interesante que quería mencionarles también hace rato, sobre el hecho de que en muchas culturas se cree que se puede morir de nuevo, ¿no? Que incluso el budismo, el hinduismo, la reencarnación, reencarnar para volver a morir. O simplemente estar muerto y morir en el otro mundo. Sí, también hay. O sea, si tienen la creencia de que estar muerto y morir en el otro mundo. Y también tiene sus consecuencias morir en el otro mundo. Sí, porque si te mueres en el otro mundo ya no puedes volver a revivir en ese mundo. Está muy rara la creencia, pero sí pasa. Todos los que no entiendan esta idea, pero hayan jugado alguna vez juegos de cartas tipo Trading Card Game, Yu-Gi-Oh, Magic, es la idea de la carta se va al cementerio, pero desde el cementerio puede regresar, pero si es sacarla del juego, es que del cementerio ya no puede volver nunca más en ese juego. O también es como si te mueres y lo haces en el inframundo y luego ahí te matan, te vas a la ruta 380, ya no puedes salir. Incluso esa creencia se tiene mucho en como tribus como de Indonesia o en ese tipo de tribus, y dicen que está muy relacionado con la memoria que tienen los vivos sobre sus muertos, que obviamente con el paso del tiempo van perdiendo memoria de sus difuntos y los muertos van muriendo poco a poco, o que los muertos cada vez que mueren en el inframundo o en el mundo el más allá, van haciéndose más transparentes hasta desaparecer. Son creencias muy interesantes. Cuando estaba haciendo mi servicio de enfermería, teníamos en nuestro cuidado algunas personas mayores, y las personas que ya son de veras muy mayores a veces tienen algo que se llama demencia senil, y comienzan a decir cosas como incoherentes, y hablan mucho de la muerte. Algunos hablan de que la muerte está ahí cerca, de que ya se va a morir alguien, ya acá, y se siente realmente feo cuando empiezan también la sugestión, cuando empiezan a decir ese tipo de cosas. Tienen un presente. Además pasó una cosa muy curiosa, porque ahí nosotros escuchamos lo que se llama el estertor de la muerte, si lo han escuchado, ¿no? Ese sonido que sucede cuando termina la vida.
Ajá. Sí. Sí, es impresionante. Que se supone cuando se pierden esos 3 gramos o algo así, o 30 Sí. gramos. No recuerdo bien la cantidad exacta. Que me preguntaba Fabi de lo de la diferencia del alma y Ajá. espectro de algo parecido a lo que estás diciendo, ¿no? El peso Sí. del alma, ¿no? El peso del alma. Lo que se ve en la película... ¿Cuál película es? ¿Nicotina? ¿Cómo se llama? No recuerdo. No. ¿Sí es Nicotina la película? Es donde sale Diego Rivera. Diego Rivera no. Bueno, ¿sabes? Diego Luna. Diego Luna. Sí, es esa, ¿no? Ok. Sí, es esa. Ah. Que sí, que el alma tiene un peso y que cuando expiras, Pero allá tu cuerpo pesa menos. en Grecia tiene 2 pesos. Uno en un ojo y otro en otro ojo. Sí, para Ay. poder cruzar el río. No son pesos. Ay, de veras. Son monedas Es griegas. la moneda griega. ¿De qué más queremos hablar? ¿De los egipcios? ¿Queremos hablar algo sobre los egipcios? Tenemos el famoso libro. Ajá. Tuvimos un El libro de la programa, muerte. ajá, tuvimos un programa sobre mitos egipcios, pero ciertamente no hablamos tanto. Hablamos un poco de los dioses, pero no de los rituales. Pues- Estaría bien a ver qué nos traes. Pues para- hay un poco de ello, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado un poco de la cultura egipcia. Es una de las más interesantes y llamativas por sus pirámides y Ajá. por su culto a la muerte. Sobre todo ellos eran personas dedicadas siempre a la muerte, ¿no? Ellos vivían para dedicar su vida a construir pirámides y tumbas, ¿no? Morían Este- para construirle Exacto. la pirámide funeraria a otra persona. Exacto, y lo interesante de ellos es que los faraones dividían a la sociedad en varios grupos especializados en ser artesanos para trabajar en las pirámides, en trabajar en ese tipo de lugares especializados en eso, y no vas a hacer otra cosa más que eso. También hubo algo que se llamó la primera huelga en la historia. ¿Por qué? Porque un faraón se le ocurrió no darle suficiente alimento a los trabajadores y error, renegaron e hicieron huelga sobre esto. Sí. Y también aquí se fraguó lo que es la democratización, no, la democratización de la muerte. ¿Qué es esto? Es como los faraones eran los únicos que tenían acceso, o más bien que tenían sus pirámides y sus tumbas, tenían el privilegio de ser enterrados y de ir al más allá, porque como bien recordamos, ellos creían en un más allá y sobre todo en la inmortalidad, por eso embalsamaban a sus muertos. Por eso se llevaban a todo su séquito de mayordomos y servidumbre y sus Hasta el gato. mascotas y toda una serie de cosas que creían ellos que les iban a servir en el más allá. O hubo quienes se llevaban sus tesoros, ¿no? Su dinero, ¿no? Y pues al pueblo no le parecía mucho esto porque ellos también querían obtener un poco de esto, ¿no? Si ellos trabajaban tanto para los faraones, pues también querían tener un poco de esa gracia. Por eso se hizo esto de la revuelta. Fue una revuelta muy sangrienta y sí se obtuvo un permiso por parte de los faraones para que sí tuvieran su tumba, su derecho a la inmortalidad, obviamente con un costo, y el costo era que se pagaran ellos sus rituales, que ellos se pagaran sus funerales y costearan todos los gastos de lo que es el rito, los rituales funerarios. Pero esto era en vida, porque en realidad en el otro mundo estaba el juicio de de Osiris. si tus acciones, si tus acciones eran más pesadas que una pluma, te ibas Si a tu corazón pesaba más que una pluma, si tú- entonces... bueno, sí, entonces correcto. Incluso de ahí empezó el uso de los brazaletes para el corazón, ¿no? Que con incrustaciones de escarabajos que usaban para que el corazón no te delatara frente a Osiris, y que y tenía escrita una oración que decía que por favor, corazón, no me delates mientras yo estoy en el juicio, ¿no? Bueno, algo Sí. así decía, no recuerdo bien las palabras exactas, y era con esos fines. Fíjate que también he escuchado que los faraones cuando los enterraban, no solo los enterraban con sus bienes, sino también con su guardia, no, su de estos servidumbre. Su séquito. Ajá. Con su Ajá. séquito, y ahí estaban enterrados vivos. ¡Ay, qué horrible! Sí, Pues con sí. sus mascotas. Con sus mascotas. Es que te vas a gobernar en otro lado. Sigues teniendo todo lo que necesitas allá. Obvio, necesitas sirvientes, necesitas No, y mascotas. escuché que una vez enterraron a miles de personas para un solo faraón. ¡Ay, qué horrible! Imagínate todos encerrados allá No, abajo es un esperando que se trabalador. mueran. Algo que también está mostrándome ahorita Imelda, dice este fragmento: durante la momificación se colocaba sobre el corazón del cadáver un escarabajo de piedra verde con un anillo que tenía grabada una fórmula mágica del libro de los muertos. El objetivo era impedir que el corazón testimoniara contra el Ba durante el juicio de Osiris. El conjuro decía así: oh corazón que obtuve de mi madre,
no te pongas en mi contra, no actúes como testigo en mi contra, no te opongas a mí en el tribunal de Osiris. Esto más o menos ya lo habíamos manejado en el programa sobre mitologías del mundo, dioses de Egipto. Sí, cuando hablamos de Osiris. Sí, y sí, esto del Ba, el Ba, el Ka, las 7 partes que eran correspondientes para el cuerpo, bueno, para la trascendencia. El Ba es el alma. Ahora, tocante a otros temas, hablaríamos sobre el origen del lenguaje fúnebre. Sus orígenes obviamente empiezan desde la cultura mesopotámica, ya lo habíamos mencionado antes con las 12 tablillas del poema de Gilgamesh. Ahí decía Regis Debray, un investigador, que se cree que las imágenes, siendo un intento por vencer el fin de la existencia física a la vez que de prolongar la vida, nacen de la muerte. Sabemos que las imágenes nacen por un deseo de ser inmortalizados y de prolongar la vida después de la muerte, como lo dije anteriormente, válgame la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Que los mesopotámicos empezaron con este tipo de cosas como representar imágenes, de representar con cuñas algunos símbolos incrustados en lo que le llamamos las lápidas actualmente. Entonces es como se ve la muerte como un tipo de impulso para que el lenguaje escrito progresara. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a eso podemos decir que empezaron a escribir. Se hizo literatura de la muerte, entonces. Sí, también aquí vienen parte de los rituales cuando hacen las oraciones, ¿no? Y dicen cosas así. De hecho, los egipcios tienen una que dice, creo que si no mal recuerdo, dice: antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra. Esa es la caricatura, ¿no? Es de los Thundercats. No, pero sí es cierto que se empezó a jugar literariamente con la muerte, es decir, a crear metáforas para todo lo... Literalmente libros de la muerte. Sí, no, pero no solamente escribir acerca de la muerte, sino hacerlo versado, sino hacerlo algo más estético, crear un objeto cultural y agradable, eufónico, en torno a una cosa de todos los días. Eso creo que también es muy poético. La definición de poesía es eso, hacer de algo muy básico algo bonito. Y eso la estética. Con las primeras acuñaciones que se hacen en las tumbas, se estaba diciendo de formas muy curiosas, algo que normalmente pasaba a diario. Y esto es bien interesante porque los que iniciaron esto en realidad fueron los comerciantes en Mesopotamia. Ellos, ¿qué hacían para poder identificar las lápidas de unas de otras? Ellos cincelaban con cuñas, como tipos de ideogramas sobre las tumbas, donde se distinguían comerciantes de un tipo y de otro tipo. Esto quiere decir que dibujaban a veces también animales, dibujaban herramientas que identificaran ese tipo de comerciante. No ponían nombres, nada más eran como tipo de imágenes, ¿no? Muy al estilo de los árabes con la escritura de los números. Ajá. Que en las urnas, donde había tanta cantidad de objetos, dibujaban la cantidad de objetos. Ajá. Es casi lo mismo, ¿no? Dibujar el contenido en el exterior. Ajá. Y que más tarde ya no se necesita el interior, simplemente se necesitan los contenidos. Y también los fenicios hacían eso. Ajá. Era una serie de transmisión, ¿no? De transmisión de comerciantes a comerciantes. Pues estamos hablando del inicio de la comunicación escrita, en realidad. Exacto. O sea, tiene mucho que ver. Hay algo también muy interesante dentro de todo esto del lenguaje fúnebre, es que los mesopotámicos llegaron a creer que el nombre tenía mucha fuerza y que el nombre del difunto significaba mucho más allá de lo que significa un nombre para todos nosotros, ¿no? Que esto quiere decir que tenía vida propia para ellos, independientemente de quien lo portara. Para ellos, una cosa sin nombre es una cosa sin existencia. Esto también lo creían los judíos, también lo creían otras culturas. Dios creó el mundo con unas palabras simplemente. Exacto. Y en el poema que dijimos la otra vez, que hablamos de Numa Elish, en el poema babilónico de la creación, ellos también tienen esta concepción del nombre, tiene sentido porque el nombre da vida, el nombre crea, el nombre es creador, la palabra. Sí, exactamente. También es uno de los 7 elementos necesarios para pasar al otro mundo con los egipcios, el Ren, el nombre. Además, también Abraham cambia de nombre, Jacob cambia de nombre, Sara, todo ese cambio de nombre también es importantísimo porque te transforma. Exacto. Fraser lo menciona como un paso a la adultez, el que te cambien el nombre después de que ya dejas de ser un niño. Ya también, bueno, hay rituales extremos como lo que hemos visto de que meten las manos en un montón de hormigas, pero eso ya tiene que ver con el paso a la vida adulta. Pero sí, el nombre siempre te va a cambiar
y por eso siempre encontramos esos libros de 1001 nombres para bebés, porque sabemos que el nombre tiene algo muy importante para lo que va a ser tu personalidad. Incluso en rúnico, los antiguos nórdicos creían que cada runa significaba algo. El nombre del oso, Ursa, que tiene todas las runas relativas a la fuerza, a la velocidad, a la sagacidad, pero cada letra del nombre tiene que ver con algo. Como Joan Sebastián, que le cambió el nombre a Gloria. Era Bar, creo, ¿no? Y la tenía bien merecido, ¿verdad? Exacto, porque la tenía bien merecido. Otra cosa interesante sobre esto es cómo los fenicios también, para ellos era importante esto. Ellos en sus rituales fúnebres, ellos gritaban el nombre del difunto, lo que le llamaron los griegos conclamatio, es gritar el nombre del difunto en el ritual, ¿no? Para que los muertos no cayesen en el olvido. Ellos solían gritar mucho el nombre, Ratota y su nombre. Pues la idea también del novenario, de estar ahí rezándole durante tantos días al muerto. Que es parte de la memoria, ¿no? La memoria del muerto. Dejarlo con nosotros, la creación de un fantasma. Exacto. Eso es una idea muy poética. En el libro de la imaginación de Edmundo Valadez hay una pregunta que es un fantasma, alguien que se ha perdido por cambiar, por dejar de existir, por cambiar de gustos o por cambiar de lugar. Y eso es muy bien la definición de un fantasma. Creo que etimológicamente fantasma viene de fantasía, ¿verdad? Que es algo fantástico. Este autor Chavalier del Diccionario de Símbolos lo menciona varios interesantes orígenes de la palabra fantasma, pero sí, uno tiene que ver con la aseveración de fantasía, sí. Uno de las tantas definiciones y a los que llega Chevalier. Sí, es que fantasma, es lo que nos preguntaba Fabi, acerca de el alma y el espíritu, ¿qué era el alma, qué es el espíritu? Todo lo que se relaciona, porque luego hay muchas confusiones con respecto a esto, y que depende de la religión en la que se profeses o no profeses, el alma tiene un significado y una característica muy diferente. Por ejemplo, hay religiones que consideran que los animales también tienen alma, o filosofías que lo creen, con esto del proceso de la rotación, de reencarnar en otro ser vivo, por ejemplo, o que simplemente te cuentes con el universo, no sé. Sí, volviendo de nuevo a los antiguos egipcios, era el Ba y el Aj, el alma y el fantasma. Sí, y también estaba el corazón, pero no el corazón como el órgano que lo habíamos mencionado, sino el corazón como tus sentimientos, las emociones, que era lo que iban a pesar después, que iba a ser el IP. Otra cosa interesante sobre el lenguaje fúnebre es sobre las primeras frases lapidarias. Estas iniciaron, como ya lo dije, en Mesopotamia, y ellos, los epitafios. Lo más curioso de esto de las palabras, ya ven cómo va cambiando con el tiempo, es que lapidar, en este caso la lápida, es curioso su nombre porque en realidad significa matar a pedradas, ¿no? Y es curioso cómo se usa esa palabra, ¿no? Órale. Incluso también... Jesús, iban a lapidar a la adúltera y Jesús interviene. Órale, no tenía idea de esa etimología. Y el epitafio, pues la Real Academia Española lo designa como antigua inscripción difícil de descifrar, por esto que les decía que haciendo con cuñas trazaban sobre los epitafios palabras difíciles de descifrar y que con el tiempo se van oscureciendo. Esposas de ¿sí? los hijos, ¿verdad? Otra cosa interesante. Pero en sobre este momento esto, todavía ya, y aquí empieza de nuevo la poesía, ¿verdad? El poner mensajes bonitos a la esposa, esto. Exacto. Altazor, por ejemplo, de Huidobro dice: aquí yace Raimundo, las raíces del mundo, y todo esto juega con estas frases de tipo de epitafio, y hace juego de palabras. Hay una inscripción muy antigua sobre una lápida sepulcral que se descifró desde hace mucho tiempo. Es una de un rey asirio, Sardanápalo, sí, célebre por sus orgías. Se hizo famoso por sus orgías. No he hecho más que comer, beber y darme placer. Todo lo demás me ha parecido nada. Sí, esa frase se encontró en una lápida. Y este rey se suicidó. Se arrojó a una pira junto a sus tesoros
y obligó a hacer lo mismo a su sirviente. ¿Antes de él o después de él? No, claro que. Oye, vamos por tu orgías ahí. Delante de él. Bueno, es que imagínate, si él se tenía que aventar primero y luego del montón de súbditos, los súbditos no estaban obligados. ¿Ya quién les iba a reclamar? Pues sí, ¿verdad? Así que se avienten el rey y todos decimos que nos aventamos. Ajá. Si alguien nos pregunta en el otro mundo, le decimos, ¿así nos aventamos? ¿Había una filonona, rey? Sí. ¿Usted sabe cómo se ponían las cadenas en las orgías? Ay, no, qué feo. Ok, también hablando sobre lo mismo, a muchos antropólogos han encontrado este tipo de frases en algunas lápidas. Como les dije, ha sido difícil traducirlas por el paso del tiempo, por cómo se oscurecía la piedra y eso. Y encontraron una que decía: mira para donde quieras y hallarás que los hombres son estúpidos. Aquí vemos cómo se las ingeniaban para hacer cada vez frases más contundentes y frases más interesantes sobre las lápidas. Es interesante todo este tipo de lenguaje. Qué curioso, ¿no? Entonces decía, mira para donde quieras, y el otro está mirando y después lee, porque que lo engañó, porque que los hombres son estúpidos. Oh, era como ahorita decir, no, que lo lea. De hecho, desde allí nació ese ingenio, ¿no? Ese ingenio por dejar huella aún después de la muerte, ¿no? Como ser recordado en una lápida después de la muerte, ¿no? Porque viene en esa lápida y dice: aquí yace mi esposa, fría como siempre. Es que son genios, necesita mucho ingenio poder poner una frase concisa, el famosísimo ¿no? RIP, ¿verdad? Requiescatimpache. Requiescatimpache. Ah, bueno, yo lo pronuncio como te dice yo lo pronuncio a la iglesia, dices, ¿verdad? Es que el Impache, Impase, Requiescat, Ajá. Y ahí es muy padre porque todas es como una, coloquialmente es como una frasecita que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que todas las tumbas deben de llevar RIP. Y que nadie sabe por qué. Sí. Es como lo de Inri. ¿Quién sabe? Sí, es lo que significa Inri, ¿no? El rey de los... Jesús Nazarenus. Recio de oro. Sí, pero la gente solamente sabe que es rey de los judíos. Si no es cierto, pues es que eso no pero los judíos. Curiosamente, en las clases que doy en la preparatoria, me tocó estar hablando acerca de locuciones latinas. Y estaba ver qué significaba R.I.P., RIP. Y todos me decían la definición en inglés. Rest in peace. Descansa en paz. Funciona en inglés. Es lo más curioso, que se ubican más por la idea actual de rest in peace en inglés que el requiescatimpache. Se me hace muy muy interesante. La evolución de... Qué curioso que y funciona, R.I.P. Bueno, hasta eso se ha hecho la parodia de Rest in Pieces. Descansa en piezas. Digo, muy conveniente para los que duermen con los peces, ¿verdad? Hay otra cosa interesante sobre los egipcios, que en los sarcófagos, me faltó mencionarlo, que en los sarcófagos alrededor hacen inscripciones sobre el tipo de epitafios o la historia. También como la cronología de todo, la biografía del personaje que estás ahí. Exacto, gastaban dineral para poder decorar toda la habitación donde estaba el sarcófago y poder contar sus logros en vida y poder glorificarse, autoglorificación, ¿no? Para que todos vieran cómo fue un mejor rey, cómo fue un como mejor lo que dice Mafalda cuando lee uno de los próceres, lee su leyenda, dice el luchador incansable. Dice, pero ¿qué tiene especial ser incansable? Lo importante es cansarse y seguir luchando. Bueno, eso sí. Obviamente también en esa época los mensajes tenían que ser concisos y contundentes, o sea, tenían que ser breves, apelar mucho por la brevedad. A menos que hubiera sido gordo. Más grande para poder tener más espacio. Oye, es como también las cartas, darle vuelta a la hilacha. Las cartas que escribían antes de que se suicidara, esas también contarían como parte del lenguaje de la muerte. ¿Te refieres a algo así como una carta, por ejemplo, Nocturno a Rosario, que es un montón de poemas dedicados antes de que se suicide Acuña, ¿verdad? Sería como un tipo de últimas palabras, ¿no? Sí, tu despedida. Sí, tu despedida un tipo de últimas palabras antes de morir, pues. Y a veces llegan a ser autoescarnio, de burlarse de tu propia muerte. Exacto. Que es que surge el autoescarnio. Oye, sería padre juntar esas cartas que hacen los suicidas con los epitafios y los obituarios en un solo libro. Pues está el libro de Max Sau, Crímenes Ejemplares, donde viene la declaración de por qué mataron a alguien,
y un pequeño fragmento sobre suicidas. Me gusta ese. Pero no y sí hay un libro de epitafios, sí, se tendría que buscar. Que se coloque con las fotos de muerte. ¿Te acuerdas las fotos que le tomaban a los muertos? Sí. Y esta es una tradición. Hay que detenernos en eso, porque eso yo lo viví en Guanajuato. En Guanajuato es una vamos ciudad... a detenernos en eso. En eso, sí. En Guanajuato. En esto. Vamos a llegar a Guanajuato. De estar con los egipcios, vamos a llegar a Guanajuato. Donde también hay momias. Déjenme les digo que ahí hay momias y no en las pirámides de México. No, sino en el cerro. Bueno, Guanajuato es una ciudad en el estado de Guanajuato, aquí en México, donde hay una curiosidad en la tierra que momifica a los cuerpos que se entierran ahí. Es tanto por el agua, tanto por los minerales. ¿No? Hay muchos factores. Hay mucho, sí. Incluso las paredes se caen por el salitre. Eso me pasó allá en Guanajuato. Teníamos una pared por la salitre. Sí, ya se estaba cayendo la mitad de la pared. Es muy interesante. Bueno, Guanajuato es un territorio del mal porque hay momias y todo. No digas eso porque saludos a los de Guanajuato. No es por mala onda. Saludos. Si eres de Guanajuato, comenta, como dices tú. Si eres de Guanajuato, comenta. Sí, por favor, porque estás de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, si eres momia, también comenta. El punto es que ahí hay un museo de la muerte donde están las mejores momias, como uno gordo que lo apuñalaron y la momia se hizo la barriga, está así, es la pura piel, se hizo chicharrón así chiquita como pergamino y está un gran agujero Está muy interesante. Hay una mujer que tenía el feto y le enterraron y se nota los huesitos se notan los huesitos del bebé. Bueno, del bebé en este caso ya estaba casi naciendo. Y pegado a la... Es muy interesante la idea del Museo de la Muerte que querían hacer, que se suspendió por un problema que hay con la... ahorita no está ya. Con Paloma Robles Lacayo, que es una amiga de allá de Guanajuato. Pero ahorita no hay museo. Sí hay museo, pero querían abrir un nuevo Museo de la Muerte, no el Museo de Momias. Vayan al museo, por favor, porque les vamos a cobrar a ellos por decirlo en la 9 noche. No es cierto. Lo malo es que ya no se llama Museo de no se llama Ruta de las Momias o Museo de las Momias, sigue siendo Museo de las Momias. No se llama así porque tuvieron un pleito con los... Ese es el problema. Con los de Egipto tuvieron un pleito. ¿Quién ganaría? ¿Las momias de Guanajuato o las de Egipto? No sé, dice que no. Si no tienen venda, no es momia. Bueno, el punto ahí... Si no están embalsamados, no son momias. Que hay un montón de fotos de muertos porque antes se acostumbraba retratarse con el muerto. Y era una tradición de lo más común, o sea, se moría la persona, el compadre se moría y lo ponían sentado con su botella de tequila y todos al lado de él. Pero también había las fotos de los angelitos, de las los cuales bebés. Las cuales perturban bastante la idea, porque no solamente era la fotografía al ataúd del bebé, sino que también era a veces la mamá fingiendo que le estaba dando seno al bebé. Imagínate el choque cultural, el choque emotivo de la mamá que se le acaba de morir el bebé y pensar, me tengo que poner este cadáver fingiendo que lo estoy amamantando para la foto y yo estar recordando los últimos momentos con mi hijo. Es una cosa súper densa de estar tratando. La verdad es un tema choncho de digerirlo. Sí, porque es bien feo estar frente al cadáver de un bebé, es feo de por sí. Sí, claro, pero ahora fingir que está tu hijo y está vivo, imagínate tenerlo en los brazos. Esa es una situación súper común en México y de hecho en Latinoamérica, que era retratarse con el bebé, con el difunto, el recién difunto. Esto viene por parte de culpa de los españoles, etcétera, que también tenían una tradición de la muerte no tan curiosa como en México. Aquí en México tenemos tradiciones muy raras. Hay algo parecido que pasa yo lo he visto mucho con los estadounidenses, que ellos en lugar de fotografiarse con el muerto, ellos nada más se fotografían pero al lado de la lápida. En los cementerios se paran al lado de la lápida y se fotografían con la lápida del muerto. Al lado, pueden estar encima de la lápida porque es una falta de respeto. Estás encima de él. Pero es a un lado de la lápida y es así como muy raro. Ni abajo de la lápida porque eso sería te va a dar muerto. No, pero si se dan cuenta es una carga muy interesante que tenemos en México en torno a la idea de la muerte, porque incluso lo que mencionábamos el otro día, todo el mundo, gracias a Hollywood, cree que siempre celebramos el Día de Muertos, que siempre que algo pasa en México estamos celebrando el Día de Muertos, hasta el Superman. Sí, según muchos, gracias a Hollywood, el Día de Muertos está muy arraigada a nosotros, y sí, estamos muy arraigados a esa tradición. A nuestras tradiciones, claro. Pero no es tanto el morbo, aunque sí, entre que sí
sienten que no es muy curioso cómo lo vemos, porque hay los muy tradicionalistas que van a limpiar los huesitos de las personas. Exacto. Hay otros que simplemente dicen yo quiero pan de muerto y ya, que es muy divertido. En Guanajuato hay pan de muerto diferente. La gente de México en general conoce este pan que se amasa como una bolita y se le ponen 2 hileras a forma de huesos, como la bandera de los piratas, y una bolita encima que representa el cráneo. Eso es un pan y es azucarado. En Guanajuato es diferente, porque en vez de ser una bolita, lo alargan un poco, le cortan como si fueran los bracitos y las piernas, y del lado de atrás le untamos cajeta de muerto, que Ay, como si se le saliera la popis. No. Sí, así se escuchó, se entendió cómo se le salió la popis. Le untas cajeta de muerto, que es ya sea camote o calabaza. Porque salió peor. Es que son las frutas, bueno, son parte de la cosecha. Salió la fruta, la piñata. Son parte de la cosecha de ese tiempo. Por eso en Estados Unidos está el pastel de calabaza, el pumpkin pie. Está muy interesante que en Guanajuato es especial. Víctor, no te rías. Está formando el cuerpecito del pan y del otro lado está la cajeta. No, ya. Bueno. Son algunas... Sí, perdón, no. Si son de Guanajuato, ataquen a Víctor antes que a mí. Y nos traen un pan de muertos. Sí, hashtag me gusta el Día de Muertos. Bueno, eso es una de las tradiciones muy curiosas aquí en México, pero no son los únicos. Por ejemplo, James Fraser en La Rama Dorada habla de un montón de formas en las que se honran, e incluso el caldo de muertos, si te lo sabes. Que sí. Para prevenir, algo así como para evitar que el ángel de la muerte que remojó su espada en todas las aguas, era vamos a cocer al muerto y vamos a beber del caldo para que tengamos parte del poder de ellos. Sería para el estofado, ¿no? Ajá, el estofado. Exactamente, el estofado. De ahí viene, o sea, son cosas tan curiosas. Sí, que es algo que comemos o sea, cada que no tenemos idea del origen. Como el pozole también acá en México, que es una comida tradicional después de un conflicto o un enfrentamiento de juego de pelota, donde se ponía el cadáver y se lo comía el... ¿Cómo se llama? El sumo sacerdote. Bueno, el sacerdote en ese tiempo. Aunque ellos no eran tan sanguinarios, ¿eh? Sí, los de ese lado no eran tan sanguinarios como los aztecas. Lo están viendo... Sí, bueno, Apocalipto destruyó por completo la idea de toda México. La concepción. Que sí, lo dejó ver así como crueles, asesinos. Sí. Y no era así, en realidad era un honor morir, ¿no? Que no era un honor para los... Como animalescos. No, además de que aparentemente en México inventamos el sexo oral desde antes. Por esa broma que le hacen en Apocalipto. Siendo que venía de Asiria con el... que se hizo famoso con el lingus. Con los orgías. Ahorita, hablando de la muerte, hablando de orgías, y ya que cambiamos un poco de tema, el tono, perdón. Pero que antes de cambiar el tono, quiero decir una cosa. ¿Qué? Allá en Francia. Ay, caray. Me la robaste. Sí. ¿Tú me ibas a decir? Dilo, ya. Dilo, bueno, no, pero tú dices que hablas francés. Allá en Francia, orgasmo se dice le petit mot. La petit mot. La petit mot. La petit mot, que es la muerte pequeña, y es un orgasmo. Es muy curioso cómo hay 2 palabras que jamás puedes ponerle el diminutivo en francés, que son amigo y muerte. Porque si dices está muertito, es decir, está orgasmeadito. Y si es amiguito, en realidad es novio. Le petit ami y la petit mot. Es algo parecido a lo que dice Luis Buñuel. Dice que aquí en México, cuando llegó de España, tenía que decir a todo el mundo con diminutivos para no ofenderlo. Porque tú le dices a una persona, me saludas a tu madre, se enojaba. Tienes que decirle, le mandas saluditos a tu mamacita, para que no se ofendiera. Hay muchas ideas en torno a la muerte. ¿Algo más que querramos agregar? Algo que me llamó mucho la atención, lo que decíamos del estofado, es que esto del estofado nació en culturas celtas, como los fenicios, en los fenicios y en los antiguos judíos, que lo que hacían era un tipo de sacrificio que consistía en asar vivos a los niños. Ay, qué feo. En honor del dios Baal o Moloch. Y originalmente en hebreo la palabra tofet tenía un significado bien distinto, significaba ruido. O sea que cuando los cocinaban o los cocían a los niños o los usaban vivos, las personas alrededor hacían ruidos para poder evitar
que el ruido de los niños gritando llegara a los oídos de los padres. Pues sí está como algo denso, algo ¿no? Cruel. Algo cruel. Qué feo, O sea, qué horrible. No somos la única cultura que ha tenido sus que veres sanguinarios. Sus tiempos oscuros, ¿no? Sí. Ay, de veras, todas las culturas tienen algo feo de oscuro. Algo oscuro, feo. Sí, hay muchas Hay culturas con tradiciones. canibalismo y Ándale, todo sí, eso, y ¿no? es normal, pero bueno. Son procesos. Son de las tantas cosas que existen en torno a la muerte. Pero, por ejemplo, pasando a otro tema, ya que se nos está acabando el tiempo, podemos hablar acerca de varios personajes que han muerto y que de algún modo u otro han recuperado la vida. Me gustaría empezar ahorita la idea del estofado, que yo mencionaba celtas, porque ubico la idea de Cuchulainn, Cuchulainn se escribe, y es uno de los que le dieron un caldero mágico donde podía meter a los muertos y los movía unas cuantas veces y salían vivos, pero salían estilo zombies. Por eso yo decía que era un caldero Canaria mágico. Negra, como Canaria Negra en la serie. Ajá, como Canaria Negra, 9 para ver Arrow. Sí. Como Canaria Negra en la tumba en la pileta de Lázaro. Ajá. Sí. Pero bueno, tenemos varios, por ejemplo, Hunahpu y Xbalanque, que son los del Popol Vuh, que viajan al También Lázaro, viajan al infierno. Lázaro, Goku, que también lo resucitan. Orfeo, ¿ya lo mencionaron? no, Orfeo. Orfeo también se va al infierno. Claro que pasa por todos esos filtros que Ajá. hay con el perrito de 3 cabezas. Perrito. Cerbero. Perrito. La bestia. Que dato curioso, no se especifican que es 3 cabezas, ¿verdad? No se especifica. No, pero lo hemos querido creer como 3 cabezas Sí. por alguna razón. ¿De veras? Qué curioso. Sí, no, nunca se ha especificado que son 3 cabezas, pero son tal vez en alguna... Bueno, nosotros nos estamos basando en lo que dijo Homero, pero... ¿en dónde? Gilgamesh también tuvo que ir a... lo estabas mencionando por Sí. Enkidu, Odiseo. Odiseo viaja, Bueno, que llega... no murió. Es que esas son personas que de alguna vez Ajá. fueron al inframundo en alguna Ajá. ocasión. Que por aunque distracciones del perrito o de alguien que se distrajo en las puertas del infierno, pues ya pasaron por allí, ¿no? Que entraron. Hércules también fue, ¿no? Hércules también fue al infierno. Y recuerdo, de hecho fue por Cerbero. Ujú. Y ahorita que estás mencionando a Hércules, me gustaría mencionar a Sina, princesa guerrera, y a Gabriel, que, bueno, surgieron de la serie de Hércules, Ajá. que también habían muerto y que resucitaron de un modo u otro y tuvieron su historia ahí, Y sus poderes. su historia lesbiana, Sus poderes. lésbica. Y también Como que demonios. volvieron a cantar, no, eso fue otra vez, ¿verdad? Eso es esa en fue otra vez Ilusha. cuando las crucifican, ¿no? No. Sí. Cuando las Sí, las crucifican crucifican, a pero- ella y a... Sí, cuando esta- la crucifican tiene el momento en Ilusha. Y hablando de eso, Jesús también fue al infierno. Y déjenme les digo una cosa curiosa. En el 325 después de Cristo, cuando se hizo en el concilio de Nicea, se creó el credo, el que nosotros conocemos, pero tenía una partecita extra donde decía Jesús bajó al infierno. Porque Jesús bajó al infierno y habló con el infierno, no con el diablo ni con Satanás, no. Y sacó del seno de Abraham a todos los que estaban ahí encerrados porque no podían ver a Dios, porque no habían sido bautizados, tenían el pecado original que era el de la desobediencia, y por eso Jesús viene y los libera. Como la historia del soldado y la muerte, que va al infierno y recupera 50 almas, 100 almas del purgatorio para que lleguen al cielo, ¿verdad? Sí, también está Dante Alighieri con la Divina Comedia, que realmente se llama La Comedia, Ah, sí. y posteriormente le pusieron la Divina Comedia por ser un tema religioso. En inglés es Dante's Inferno, el infierno de Dante. Mal traducido. Ajá, bueno, Exacto. en Estados Unidos, bueno, en la versión inglesa se traduce Arabian Nights, las 1001 noches, o sea, noches de Arabia, le quitan completamente la idea de 1001. Es curioso las traducciones. Interesante. Yo sobre Orfeo quería comentar que él fue el que rescató o quería rescatar a Eurídice, ¿no? Ajá. esa muchacha de la que se enamoró, ¿no? Sí, una Le había serpiente, mordido una serpiente. Ajá. Que era el tobillo. hija de la diosa de las estaciones de las estaciones, ¿no? Perséfone, no. Sí, Eurídice era hija de la diosa No, de era las estaciones de una verano. musa, creo, si mal no recuerdo. ¿No? No recuerdo bien ahorita Bueno, eso. yo leí en algún mito que leí, ahí decía Ajá. eso. Y Eurídice lo que le pasó, que cuando Orfeo fue por ella y por fin la había rescatado del infierno y había caminado largo trecho, le advirtió que no volteara hacia atrás. Como todo humano curioso, en todas las mitologías pasa lo mismo.
desobedeció esta indicación, volteó hacia atrás y se regresó al infierno. Exactamente. Hay también esta idea, hay bastantes de que... En Gilgamesh pasó lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Qué le pasó a Gilgamesh cuando le dijeron, haz esto? Que le puso y muchas la prohibición, pruebas, ajá. Las prohibiciones y las pruebas que le puso su antepasado, una Pishtin, que le decía, a ver, quédate despierto tantos días y te vas a obtener la inmortalidad. Ve y busca la planta que está en el mar y no dejes que la serpiente se la coma antes, y muchas cosas que le pasaron al pobre Gilgamesh, que al final se quedó sin la inmortalidad, ¿no? Esto tiene que ver desde los formalistas rusos, que empezaron a hacer estudios sobre los cuentos tradicionales y que sí dicen, para toda historia necesitas tener la situación inicial, una carencia y después una prohibición o una orden que debe de ser incumplida o no acatada para que pueda surgir la historia. Si no sería muy aburrido decir, no voltees, no volteó y se salvó. No, hay que tener así como algo interesante que se rompa, porque no hay un héroe perfecto. Los que acaban de escuchar el podcast de Batman Superman, ahí lo decimos, Superman es un arquetipo de todo lo bueno y tiene todo. No, pues eso es una historia muy aburrida si nos la ponemos a pensar. Todo héroe debe de tener un tropiezo, un momento de duda, todo lo tienen. Algo que lo acerque más a los humanos, ¿no? Exactamente. Hay otros que han muerto, por ejemplo, bueno, aquí sale también parte de mi fandom de Constantine, que ya terminé la serie. Lástima que no haya segunda parte. Constantine, que fue al infierno. Está, bueno, ahorita que mencionan a Dante, hay otros Dantes en la historia. De los videojuegos, el de Dante's Inferno, Dante de Devil May Cry también. Sí, Dante's Inferno Jueguenlo, es muy buen por favor, es muy buen juego. Muy buen juego. Hablando de videojuegos, también está Kratos. Kratos está Kratos no lo he jugado, pero prometo jugarlo próximamente. De God of War, de God of War, que también en cierto modo está a punto de morir, pero lo salva. Sí, hay bastantes interesantes. Está también, por ejemplo, Liu Kang. Liu Kang ustedes lo recuerdan porque es un personaje de Mortal Kombat y ya ustedes saben, fue al infierno. Bueno, era una especie de dimensión infernal porque él estaba dividido. Es que se supone que había un dios único y había otros dioses y dividieron el mundo en diferentes piezas porque eran un arma con la que habían derrotado al dios único, y cada pieza representa un reino y también tiene que ver con una cuestión de dimensiones, y una de ellas es infernal. Entonces Liu Kang va a una de esas dimensiones infernales. En los videojuegos también, por ejemplo, está Sora, aunque no muere, pero es la idea de Hércules, que en la película en teoría está muriendo, en la película de Disney, que está muriendo y tiene que ir por Megara, etcétera. Sí. O también está Fausto. ¿Quién no conoce al buen Fausto, donde hace un pacto con el diablo para poder ser inmortal, ¿no? Un pacto mefistofélico, que es el origen de los pactos, gracias a su obra de teatro Fausto de Goethe, que es una de las primeras obras, pero no la primera, porque el monje Lewis es uno de los grandes escritores de la novela gótica, hace también un pacto con el diablo para poder tener la atracción de una mujer muy guapa que es de la iglesia. Esa es una novela excelente que deben de leer y es muy rara de encontrar, la verdad. Todos pero deben de está leerla. Está en internet, sí. Pero en físico es muy curiosa de encontrar porque casi nadie conoce la historia del monje Lewis. Es un libro de cabecera. Sí, sí, yo lo presté. Vayan a comprarlo ya ahorita, por favor. A lo mejor también han de recordar ustedes que, si es que son amantes de los animes, que una de las personas que fue al infierno era Saint Seiya, porque fue al inframundo a enfrentarse contra el dios Hades, junto con sus amigos, claro, John, Nikki, Yoga y Shiro. Sí, hay otros personajes que sí están muriendo. La clásica escena que todos sabemos de cómo Andrómeda le pone la pierna encima al caballero de cisne, pero el caballero de cisne también estaba ahí caminando en el inframundo, que lo llega a ver Shiryu cuando se enfrenta a Death Mask. Sí, se enfrenta a Máscara de Muerte y tienen una confrontación en la casa de Cáncer. Sí, hay otros, Buda, bueno, hablando de Saint Seiya, Shaka de Virgo. Ajá, Shaka de Virgo. También tiene la capacidad de ir a diferentes mundos. Tiene un poder muy divino y por eso puede hacerlo. Pero uno de los que me encanta y quiero mencionar es Batman. Batman tiene un acercamiento al infierno, ya que hay un personaje llamado el Diablo que se le acerca y lo lleva hasta ese lugar del infierno, en el cual se encuentra a Jason Todd, que acababa de morir, Robin, y
le reclama que por su culpa lo mató el Joker, se encuentra con sus padres y al final se da cuenta pues de que todos son ilusiones de los demonios que quieren engañarlo y regresa al mundo real. Hay otro personaje interesante que a mí me gusta mucho, es de los cómics, es Spawn. Es un personaje, un antihéroe muy padre, no sé si lo han leído o lo han visto. Está muy bueno. Altamente recomendable lo que le pasa. Hay algo muy interesante, hay una historia entre Imelda y yo que estábamos tomando un curso de ensayo. Ajá. Yo recuerdo que tú hiciste un ensayo llamado Vi morir un colibrí, ajá, que era muy interesante, y recordarás que en el mío, cuando decía las aberraciones semióticas que era en contra del cómic, exacto, yo dije que odiaba a Spawn. Bueno, era algo muy curioso. Qué bueno que lo mencionas justamente hablando de la muerte. Bueno, hay muchos personajes que han viajado. Odín, por ejemplo, obtuvo toda su... Uh-huh. Él, temeroso de que llegara el Ragnarok, el apocalipsis de los dioses, el ocaso de todas las deidades, viaja incluso al inframundo y no muere en cierto modo, pero sí habla con los muertos, desentierra los cráneos y los hace hablar, busca los ahorcados para que les digan lo que han visto en más allá. Odín, créanme que es un personaje de lo más oscuro y lúgubre si se ponen a compararlo con el Odín de los cómics, por ejemplo de Thor o de lo que ha salido en las películas, nada que ver. Odín es un personaje que da miedo, la verdad, tantas cosas que está haciendo y lo sanguinario que puede llegar a ser, uh-huh, porque es el culpable del asesinato de los padres de Siegfried. Uh-huh. Él puso a dormir al estilo Bella Durmiente a su hija. Es un personaje muy interesante. Y es todo rescatado de la cultura de los nórdicos vikingos. Tiene relación con Hela, que es la encargada del inframundo, y de ahí viene la palabra en inglés Hell, que significa infierno. Ajá. Sí, bueno, también está Anubis, exactamente, que es la misma idea de Mercurio, que es el mensajero de un lado al otro. Pero hay varios, entre otros. Creo que, bueno, tenemos una en la lista, por ejemplo, los X-Men, tenemos la luz. Estamos hablando de Días del Futuro Pasado, el original, no la película, la original. Sí, el cómic, los X-Men, Raven, las Charm, las hechiceras, las tres hermanas. Son varios que están. Perseo, que no lo hemos mencionado. Perseo, que es este héroe griego. Ustedes lo conocen por la película de Furia de Titanes, pero Perseo es un personaje muy trascendente porque rescata a Andrómeda, vence a la Medusa, la Gorgona. Va con las furias y las obliga a decirle dónde se encuentra o cuál es la manera para derrotar al Kraken, derrota al Kraken, y bueno, todo eso hace Perseo. Sí, algo que también hay que mencionar respecto a la trascendencia, a la muerte, no solamente está la idea del infierno, de la necrópolis que estábamos hablando, uh-huh, ahorita, Imelda, al inicio del podcast, sino que hay diversos puntos, diversas trascendencias, por uh-huh, ejemplo lo que es el Valhalla, los 7 pasos al estilo Alcohólicos Anónimos, uh-huh, los siete cielos, los 7 infiernos de los mayas, la rueda de la reencarnación, el Hades, el Tártaro, uh-huh, los tantos infiernos, el Valhalla, budistas, los Campos Elíseos, el Campos Elíseos, ajá. Sí. Ajá. También está el Hades, uh-huh, ¿qué más? Déjenme acuerdo. También está como lugar de los muertos. Bueno, el cielo, no lo mencionamos. El cielo, el paraíso. ¿Saben que antes no había una concepción de purgatorio? No existía el purgatorio. No existía, de hecho, se consideraba por una cosa que había dicho Jesús en la Biblia, que a los tibios no los quería, pues. Fue por Dante Alighieri, sobre todo, que estas bases del purgatorio, de cómo nuestras culpas pueden ser penadas, pueden ser limpiadas más bien, para poder ingresar al cielo. Si no tenías pecado mortal, si no tenías uno de los 7 pecados capitales. Y también, si no eras juzgado, si este pecado mortal te permitía ir al cielo, porque si tienes pecados mortales que no podían ser perdonados, por decirlo así, ibas directamente al juicio de Minos. Sí, porque sé que los pecados capitales tienen como niveles, como dicen, no es blanco y negro, ajá, sino que puedes llegar a tener. Yo recuerdo de cuando tenía clase en primaria de catecismo. Pero no solo los pecados capitales. Ajá, pero que en el caso de los pecados capitales, de no codiciar a la mujer del otro, incluía, por ejemplo,
decir, ay, está muy bonita, y pensar así, algo así, ya estabas acercándote a ese pecado. Y obviamente, aunque estabas siendo culpable de ese pecado, estabas cometiéndolo, de todas maneras no merecías toda una pena eterna en el infierno. Sí. Todavía se podía pasar, eso es lo que te refieres, ¿no? Sí, es que claro, Dante Alighieri pone 7 niveles en el purgatorio, y cada vez que pasa por uno de esos niveles le van poniendo una P en la frente, los ángeles. ¿No eran 9? Porque todo en Dante Alighieri son 999. Por la idea del número 100. Es la cuenta que a ti te espera. No, me refiero de que Dante Alighieri son 100 cantos, porque son 33, 33, 34, y el último es cuando regresa. El número 9 es el importante, porque 3 por 3 es 9. Según yo sí eran 9, aunque son 7 pecados capitales, según yo estoy casi seguro que eran 9. Antes de lo mejor me equivoqué. Sí, 9 círculos, porque aunque son 7 pecados, igual el último es donde está el Satanás congelado con 3 cuerpos de los peores traidores. Sí, pero en los últimos minutitos que nos quedan, ¿les parece si hablamos de, por ejemplo, la muerte hoy en día en la ciudad? Porque mucho de lo que nos han de estar pidiendo varios de los escuchas va a ser, por ejemplo, lo de los fantasmas. ¿Cómo es que estamos hablando de la muerte y no mencionamos, por ejemplo, las clásicas casas embrujadas, etcétera? Sí. ¿Qué opinas, Imelda, en torno a esta idea de las leyendas tradicionales que tenemos, por ejemplo, aquí en Guadalajara, acerca de los muertos, las casas embrujadas? Porque es una muerte muy curiosa de que el fantasma se queda aquí. ¿Por qué no trasciende? ¿Por qué no...? Sí, ¿por qué se queda esta esencia vital? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Pues yo opino que... no entiendo por qué se quedan aquí. No se quedan, no. Yo creo que es más bien la creencia de que si no atiendes bien a tus muertos, o de que si no les das bien sus funerales como deben de ser, no cumples con todo el ritual funerario, siempre queda como esa espinita de que no cumplí con mis deberes, ¿no? Como doliente. Y si no cumplo con eso, pues siento esa sensación de malestar y de culpabilidad, y se me refleja como un fantasma. Culpa, ¿no? Es lo que estabas diciendo antes de grabar, lo de la muerte mal cuidada. Sí, la muerte mal curada, ¿no? Perdón. La muerte mal curada consiste en no cumplir cabalmente toda la serie de rituales funerarios que deben de cumplirse, como lo es el llevar el luto, el enterrar el cuerpo, el incinerarlo, el hacer algún proceso para que el cuerpo sea enterrado o incinerado, y el cumplir con todo el ritual, ¿no? Que no sé cómo lo lleven, cada cultura lo lleva de distintas maneras, y cada persona lo lleva de distintas maneras, y tienes que atender bien ese duelo para poder tener una muerte como debe ser. Hay una película mexicana muy graciosa que se llama Morirse en Domingo. Que es justamente todo lo contrario a darle un buen funeral al abuelo, sí. Es interesante, pero también, por ejemplo, hay muchos lugares que tienen la cara de lo que decía Víctor, más o menos, de que estar cerca de las personas ya terminales también es un ambiente muy curioso, ¿no? Sí, porque crean tienen una sensación un poco desagradable de hastío. Es más, decía el maestro Roberto Herrera que cuando moría alguien olía a cebollas dulces. Pues es algo parecido, pero con una cuestión no de olor, no de olfato, sino de sensación. Ya. De agridulce medio feo. Sí, no sé, es algo así medio feo. Un ambiente muy pesado, ¿no? Pasa también que se tiene la creencia de que los fantasmas se originan por muertos o personas que fueron insepultas, personas que no tuvieron unos rituales funerarios como debe de ser, como lo son los suicidas, los malhechores, mujeres que no tuvieron hijos en algunas culturas, las mujeres que abortaron, personas que asesinaron. Generalmente los criminales, ¿verdad? Los ahorcados tampoco se condenaban. Ajá. E incluso si los ahorcaban en un árbol, ese árbol ya era maldito. Quedaba maldito. Y la zona, hay uno de los primeros cuentos fantásticos de la historia de manuscrito allá en Zaragoza, es justamente sobre eso, de que un hombre duerme, donde llega a dormir, tiene su momento entre erótico con una pareja de fantasmas, de la madre y la mujer,
y despierta al lado de los cadáveres de dos asesinos que fueron ahorcados. Sí, y se repite la idea, o sea, es tan interesante eso, pero sí, por eso las orcas empezaron a construirse de madera y hacía el mecanismo, y esa era una forma de no pasar la maldición del ahorcado, del criminal, hacia la tierra, porque recordemos que los árboles siempre han sido un vínculo de el cielo, nosotros y lo que hay abajo, abajo de nosotros. Exacto. Contaminaba la tierra. Y esa creencia la tienen los mayas también, lo tenían con las ceibas, ¿no? Que decían que es lo mundano, el cielo y el inframundo. Y el inframundo. Yggdrasil también es lo mismo que la ceiba, exactamente. Exacto. Lo maneja Fraser en La Rama Dorada, la idea de la magia empática y simpática, que estás creando cierta simpatía en el lugar donde hubo una persona que fue condenada si te pones ahí. Ya he dicho este ejemplo varias veces de que el hecho, la sábana donde se tenía la primera cópula de una pareja, generalmente, bueno, no sé la forma en la que tienen sexo la gente, pero quedaba manchada de ciertas cosas, y esa la enterraban en el campo de cultivo para que fuera fértil. Esa es magia simpática. Sí. Y le voy a decir una cosa muy curiosa, que a lo mejor no sabe Ome, pero a mí me lo han dicho algunos vecinos de por donde yo vivo. Es que vivimos muy cerca, Ome y yo. Unas 20 calles. Unas 20 calles, pero es que la calle por donde yo vivo, hace muchos años, antes de que se construyeran las casas en las cuales estamos habitando, se ahorcaban en esas calles a muchas personas. Había árboles en toda esa calle, lo que era antes, pues, baldío, y se ahorcaban a las personas. No vuelvo a ir a tu casa. Lo digo públicamente, no vuelvo a ir a su casa. Además se cree que si hay personas, que si hay dinero, enterrado, se aparecen espíritus, todo eso. Eso es tradición enorme. Siempre ya. Es una sobre todo en el ¿no? norte. En el norte con Pancho Villa, que aparece el clásico charro negro. Pero es que eso es para poder alejar a las personas que quieren desenterrarlo, ¿no? O para decir también, para avisar que ahí había dinero también. Exacto. Bueno, eso es... Y en parte también es algo cierto, porque, bueno, he escuchado, no sé qué tan cierto sea, pues, he escuchado que cuando hay dinero enterrado, metales, pues lanzan una especie de gas, exactamente, y este gas hace que se haya ruidos, que haya... El fuego fatuo, el fuego fatuo, el willow wisp, y este el tipo de cosas. Sí, hay mucha la idea de este fueguito que aparece, o las brujas también que le mencionan. Sí, he querido ver una bruja de esas. Que son bolas de fuego. Generalmente las encuentran mucho en los bosques o en zonas así como tipo... Sí, en Blair, etcétera. Y también en Salem. Hay varias. Bueno, ahorita yo creo que algo más que quieras agregar, Imelda, para concluir. No, espero que les haya gustado lo que aporté a este programa y claro que sí. Y si no les gustó, pongan en duda todo lo que comenten. Les dije. Sí. Yo quiero cerrar con una cosa. Tiene que cerrar con algo que de verdad, sí. A ver, explícalo. Ome tiene razón en lo que dijo de los 9 pues los 9 capítulos, círculos, no 9 capítulos, pero no son 9, también tengo razón yo, son 7. Son 7 niveles, nada más que no se cuenta el antepurgatorio y el paraíso, que son un sándwich entre los dos. Son 9 capítulos, pero no son 9 círculos, son 7 niveles. Entonces los dos tenían verdad en sí, por eso es que yo recordaba decía que eran el último 7... era donde estaba Satanás congelado, que ese es uno de los otros del infierno. En el infierno. Perdón. Bueno, pero generalmente sí son los 9 partes de cada uno de los... Sí, son 9 partes, nada más que contando el antepurgatorio. Es que en el infierno sí se cuenta el antesala del infierno, sí se cuenta como círculo, pero en el purgatorio no es parte de los niveles del purgatorio. Es que es antepurgatorio, hay 7 niveles en los cuales va pasando Dante y le van borrando una pequeña en la frente, y en el último, lo último sí es el paraíso terrenal. Las puertas Entonces son 9 en realidad, 9 lugares. Pero sí, son 7. Son 7, pero 9. Tiene razón, Ome, pero también no estoy equivocado. Sí, eran 7 niveles. ¿Algo más que quieras aportar además de conclusión o con eso te queda? A eso me queda. Bueno,
La verdad, yo para concluir, pues nomás agradecer a Imelda, la verdad. Siempre que vienen invitados al estilo Imelda, Elías, nos quedan excelentes los programas. Quedó muy padre. Sí, me encanta cómo quedan. La verdad, ya sabes, Gracias. cualquier tema que quieras hablar, el micrófono está abierto para Muchas ti. gracias. Del mismo modo, a todos los escuchas, si quieren, ya saben, está abierto a su disposición a que hablen de cualquiera de los temas que quieran, y pues tenemos las trivias y todo lo demás. La persona que respondió perfectamente la trivia, Sí. a ver, Víctor. Y yo le puse un comentario que era, me dio mucha risa porque fue excelente la respuesta. Dije, es una respuesta muy, muy buena. Y fue nuestra amiga y que ya ha estado participando con nosotros. Fabi García, que ya tienes tricampeona. Sí, es tricampeona, así que puede elegir el tema siempre y cuando no sea Sorraider. No es cierto, no es cierto. No, es que se hace la trivia cada miércoles y se da el tiempo para responder. Este programa, que es el del domingo, damos la respuesta. Ella dio correctamente la idea de cómo se desentierra una mandrágora sin morir. Muchas de las personas habrían pensado solamente que al estilo Harry Potter, que te pones unas orejeras y ya. Las orejeras y ya. Pero ella también mencionó las otras dos, que se hacen un pacto con la mandrágora para poder sacarla con su permiso. Y la otra es de que con un perro negro tienes que amarrarlo a una soga muy fuerte, a una cadena. El perro va a buscar la mandrágora, la va a desenterrar. Justamente cuando la desentierra, empieza a llorar. El perro por instinto cierra la boca, muere el perro. Y cuando se calla la mandrágora, simplemente jalas al perro. Y... Oh, es cierto, me faltó mencionar la serie de Supernatural. Ahí también mueren muchas veces los hermanos Winchester. Sí. Van al infierno y el cielo de todos lados. Sabes que no he visto Supernatural Buenísima, todavía, más que tienes los que dos verla. capítulos que vi Son contigo. 11 temporadas. Mira, Vete 11 temporadas. Vete poniendo al tanto, porque tenemos que ver Y las está en últimas. Netflix. ¿Sabes también Netflix. quiénes regresa? The Walking Dead. Bueno, pero esa es otra versión. Eso Otro es tipo. otra clase de muertos. Bueno, les recordamos las páginas Sí, que nos búsquenos pueden por buscar. favor en iTunes, en iVoox, en Facebook y en Twitter como Las 9 Noches, 9 con número. Nos pueden estar localizando. Tratamos de poner un tweet mínimo por día, a veces ponemos más. La verdad, somos muy obsesivos del Twitter y se repostea en automático al Facebook. Y en iVoox y en iTunes es la subida automática de los podcasts. Ya saben, miércoles, viernes y domingo tenemos cada semana, y quincenalmente los lunes con las 9 noches de Ometopia. Y con esto nos despedimos. De este lado del micrófono se despide Omega Lindo. De este lado, Víctor Villarreal Velasco. Y de este otro, Imelda Quesada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta adiós. De quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la próxima.